Nadie puede moverse. No. Todos y todas deben quedarse en casa o donde puedan, si pueden. Solo un segundo antes el movimiento era el de la urgencia, la desesperación, el agotamiento. Apenas unos segundos antes, la tierra se dividía entre palacios, bosques calcinados y pueblos olvidados. El mundo ya era un colapso, una brutalidad, la pesadilla de la idea de lo justo y de lo necesario. Cerró mucho el cole, estará muy cerrado mucho tiempo, por eso no pueden ir todos porque ese cole está muy cerrado, pero todos podemos disfrutar un buen jueguito en casa y podemos jugar allí y vamos a imaginar que en otra casa es un cole. Los amo a todos. Ahora todo está quieto y por unos pocos minutos se aprecia la detención, pero rápidamente seguida de enfermedad y de muerte. La ilusión de ser distintos está al alcance de la mano, pero el dolor también. Estamos quietos, pero no aquietados, y la máquina ya comienza a funcionar nuevamente. Nadie puede moverse, sí, pero nada puede detenerse de verdad. Es que el mundo es una circunferencia de belleza agujereada por los depredadores del siempre. Yo voy a tratar al otro como me gusta que me traten a mí. ¿Sí? Con respeto, con ternura, con dulzura, porque creo que así me va a entender mejor. Chao chicos, muchas gracias por todo. Maestro, una consultita buena. ¿Qué haces vos acá? No, estoy acá. ¿Ah, sí? Che, ¿Italia cuál es? ¿Esta? Acá salgo el puente, ¿no? Sí. ¿Se puede pasar o está todo muy feo? No, podés ir tranqui. ¿Tranqui? Vos sabés, che, que soy de la 40 además. Dale. En la no presencialidad fue muy difícil para mí porque hay algo en el gesto material de los cuerpos ahí donde a mí se me arma la danza cuando veo, cuando toco, cuando estoy cerca. Se me hizo muy difícil en la no presencialidad. Sin embargo, apareció ese otro cuerpo que fue la voz. Y lo fue todo. Todo el gesto estaba en la voz.
Estamos preparadas para la acción, que todos nos escuchen es nuestra misión. Queremos llegar a escribir una canción y quizá la escuela nos ayude un montón. Y esto nace en realidad de una experiencia que surgió en pandemia, de una experiencia de programa de radio que hicimos desde la escuela como forma, como estrategia, digamos, para transitar lo difícil de la pandemia y la necesidad de sostener el vínculo con las y los estudiantes. Cuando la escuela no sabe bien quién soy, qué hago, me gusta como esa imagen, ¿no?, del puente entre el maestro y el niño, o la niña, o el adolescente. Entonces como que me usan como esto para cruzar ambos, ¿no? Los abuelos ya hablaban de la neumonía. De la neumonía cuando no existía en aquella época, no sé, un doctor, una sala de primeros auxilios en la comunidad, no existía enfermeros, lo profesional, pero sí nuestra medicina ancestral está, digamos, en las comunidades.
Nosotros en la pandemia, primero, que fue de un día para el otro, me acuerdo que era un día viernes cuando se nos avisó que el día lunes no volvíamos a clase. Te imaginarás, esta es una escuela con comedor escolar, donde tengo a cargo 72 niños y la mayoría de los niños provienen de familias que no tienen recursos económicos. Entonces era organizar todo, desconocíamos todas las estrategias. Primero, alarmarse, ¿no? Porque de esa noticia que, bueno, acá llega tarde. Es más cuando nosotros no tenemos internet. Yo tengo 42 años y más antes no me había pasado con esto de la pandemia, así, a encerrarnos todos. Fue algo, no sé, cruel, no sé. Teníamos miedo también porque de salir, ¿viste? De salir porque siempre estaba la policía o la gendarmería. Para la parte de Quebrada y Puna nunca llega completo. Siempre queda todo en capital. Entonces, por ahí que no hay una igualdad, como ellos dicen, una equidad. No sembraban todos y con la pandemia hemos tenido que sembrar porque teníamos que ir a la Quiaca, depende del número de documentos que nos tocaba salir, del último número. Y teníamos que ir un ratito y volver y el vehículo también no andaba todo el horario, digamos. Si no íbamos o nos hacíamos dejar de allá del colectivo, ya no teníamos en qué volver. Así que por eso decidimos, hoy mucha gente decidió sembrar lo que no sembraba. Bueno, hay alguna gente mayor que vive sembrando. Primero me costó entrar en esa sintonía porque como que veía que pasaba afuera. Los medios de comunicación transmitían algo y es como que le pasaba al otro. Hasta que me llamó el año pasado. El primer golpe que tuve fue este. Me llamó el director de la escuela, que en ese momento era otro director. Me dice, Dante, se suicidó un alumno. Hubo muchas familias que no tenían esa disponibilidad de, como decía el director, de tener esa entrada de trabajar el día a día y no tener para su sustento. Y eso, sí. Eso la escuela fue de mucha ayuda para cada una de las familias, ya que repartían la mercadería y se podía... Mucha gente pudo tener comida en su mesa. A nosotros nos recibió por eso también, porque a veces no teníamos para comer. Y la mercadería de la escuela nos ayudó porque cuando mi padrastro se quedó sin trabajo, o sea, ese tiempo que lo pararon, la mercadería de la escuela nos ayudó a nosotros. Así que cuando me dijeron eso, me sentí responsable. Me sentí, ¿por qué no vi eso? Porque está dentro de esas posibilidades que algún alumno, alguna familia, ¿sí? Este tipo de pérdidas. Cuando pasó esto de la pandemia, era increíble ver, ¿no?, que ya los chicos no andaban en la calle, fue duro no verlos en las esquinitas, pasar en la escuela, era desolado el barrio. Pero creo que la escuela tuvo un punto fundamental, no solamente en la entrega de mercadería, sino en el apoyo que a veces veníamos y dejábamos las fotocopias, tomábamos lo de la mercadería para acercarnos a los pibes y a las pibas. Era como que, está bien, teníamos esa disponibilidad de tener celular y preguntarnos a cada uno cómo estás, todo bien. Pero claro, no es lo mismo a que encontrarse personalmente con esa persona y por ahí darle ese abrazo, esa contención que necesita y por ahí no lo plasma. Siento que esto de alojar, de cuidar, ¿sí? Los mismos alumnos vienen y estamos corriendo atrás de cuestiones más del orden de lo administrativo, cierre nota, exámenes, y siento que falta esta cuestión del abrazo, de la mirada, de lo fraterno, de lo humano, lo afectivo. Que llegó un poco después, eso iba llegando, yo me imagino que es como una ola de un tsunami que va avanzando. Al ser un pueblo más chico, ciudades más chicas, como que fue llegando después, pero el miedo ya se vivía, ¿no?, a medida que uno veía las noticias
Entonces creo que... Y ese miedo era como con nombre y apellido. Al conocernos todos tenía un nombre y apellido. Tal se enfermó, tal, entonces tal es hijo de tal. Así que por ahí tenía eso en contra, porque la gente tenía miedo a esa persona, a esa familia, a eso se creaba como una psicosis. Y por otro lado, al conocerse también todos, es como que uno tenía una cierta conciencia de que por ahí esa familia necesitaba algo. Bueno, en lo personal, puntualmente me separé, estaba en pareja, me separé. Se me complicó mucho porque también estaba con mi mamá ya grande, que tiene más de 80 años, mi hermana que tiene una discapacidad, y un hijo de 19 años. Entonces se me complicó un montón porque el hecho de tener que cuidar mucho a mi mamá y mi hijo de 19 años que no podía salir, entonces era todo también, fue una historia complicada familiar. Aparte de eso, seguir trabajando. La gran ventaja que tenemos, ¿no? A diferencia de las grandes ciudades, es que todos nos conocemos. Nos pasó también esto con el señor Susi, hemos ido a visitar a todos los niños. Hace poco me reía porque en los talleres de escucha que hacemos con los niños, uno dice que quiero contar lo que me pasó el año pasado, entonces que él en un momento se quedaba solo, porque muchos niños se quedaron solos en sus casas a partir de esto. Entonces contaba, tuve miedo porque andaban unos chicos hasta que de repente un día golpearon las manos y yo no quería atender hasta que me asomé por la ventana, la señora vive, ¿qué hace la señora? Entonces, o sea, y dice, ¿qué? Y dice, está loca, ¿qué le pasó? Entonces nos pasó, me acuerdo, pedirle permiso a la inspectora para ir a visitar a los niños, o sea, con todos los cuidados, entonces no dejar de visitarlos. Muy bien, a ver. Toma. A ver, Santino. Muy bien, terminaste el cuento que te pedí, genio. Puño. Muy bien. A ver si terminaste la carta para llevar a Tomás. También. Muy bien. Misión cumplida. Listo, solamente te queda el final ahora del libro. Genio, genio, genio. Sí que hemos trabajado y hemos sacado lo mejor de cada uno, pero es irreemplazable las dinámicas en el grado, o sea, el encuentro, el mirarnos, el hablarnos, el escucharnos, el cantar, el bailar juntos. Este espacio del aula física es irreemplazable, así que eso es lo que yo rescato. Y lo que no quisiera fue algo que a mí me generó como mucho estrés. La mezcla del trabajo con mi vida privada. Era una invasión de la escuela a mi vida privada que me generó mucho estrés, mucho desgaste. Como maestros especiales, ¿no? De pronto el maestro de grado tiene 30 contactos en su teléfono porque son sus alumnitos de grado. 300. Y nosotros los especiales tuvimos 300 papas de pronto en el teléfono y los mensajes llegaban a cualquier hora, un sábado a las 2 de la mañana, un domingo a las 3 de la tarde. Bueno, yo hace pocos años, comparación a algunos compañeros que estoy acá, que son 5 años, pero uno ya va conociendo las familias, va conociendo a los chicos te cuentan cosas. Y de verdad me preocupaba mucho que vivieran violencia en la casa, ya sea sus papás o sus papás con sus hijos, como sea, pero violencia.
En la pandemia escribí un montón, hice un montón de audios porque la escritura no alcanzaba, porque además el audio era la forma de comunicación con los niños, las niñas y sus familias. Fue un cimbronazo y querer hacer de ese cimbronazo una escuela que se haga cargo del cimbronazo y de los otros cimbronazos epocales, me parece que por eso nos conmueve y a cada uno desde su lugar le mueve, pero a la vez nos pone en movimiento. Eso me parece que está bueno. No sentirse seguro, en ningún grado, de que ninguno se sintiera seguro, a mí en lo personal era como lo que más registro ahora. No sé si me pasó en ese momento, es ahora tengo ese registro. Es lo que también decíamos, como lo que aflora en uno, ¿no? Por ahí la pandemia lo que hizo fue poner a flor de piel un montón de cosas, o sacar a la luz un montón de cosas que antes nos pasaban, sentíamos y pero las teníamos muy claras y no las podíamos ver. Para mí, incertidumbre el año pasado era desesperanza, no saber qué voy a hacer, no ver el más allá, y ahora incertidumbre es vamos por más, vamos a ver qué transformación llegamos a lograr con esto que estamos planificando para el año que viene. Estamos hablando siempre de una transformación. Bueno, ¿estamos dispuestos a transformarnos? Porque ahí es como... Si no, por eso a veces siento que no se puede avanzar en algunas cosas, porque sí, estás en tu singularidad padeciendo algo y que te requiere una transformación que no sabemos si estamos dispuestos o no a hacerlo. Y de ahí pasamos a los pibes. Nuestros pibes, ¿tienen las herramientas para padecer una experiencia? Lengua, capítulo 4. El capítulo 4, el último. Bien. Tenemos una cara nueva en la ronda, ¿lo ubicás? Sí. Había una vez un amor que... A mí me parece que la irrupción de la pandemia, ¿no? Como ese tiempo roto y el espacio roto nos dio como tiempo para, estimo, para pensar la densidad de las que decimos cuando decimos experiencia, que decimos cuando decimos cuerpo, que decimos cuándo. Y a mí eso me parece un ejercicio que es absolutamente necesario no perder, ¿no? Nosotros ahora lo que tenemos que pensarnos es cómo lo vamos a hacer el año que viene, pero también con una cierta incertidumbre de que no sabemos para dónde y cómo, y capaz que el año que viene tenemos que cambiar la forma, el modo. Uno habla de lo que nos pasa, ¿no? Y él le está planteando otra cosa, ¿no? Como está diciendo, lo que te pasa es me pasa, pasa en mí. Y entonces cómo poder jugarse en esa tensión, ¿no? De estar en un colectivo que es plural, porque él dice la experiencia es plural, ¿no? Es colectivo y esto hace la tensión, es esto que me pasó a mí, me pasó en mí. No te lo puedo ni siquiera transmitir, ¿no? O dar cuenta, eso también, ¿no? Yo pensaba esas veces que decimos que den cuenta de, cuando lo pensamos en los chicos, ¿no? Que den cuenta de, pará, a ver. Me gustó ahí como, no lo tengo para nada resuelto, ¿no? Pero decir cómo jugarse la atención, de comprender que un acontecimiento es el mismo para todos y todas, pero que nos atraviesa de manera distinta y al mismo tiempo tenemos que jugar con eso de lo plural, porque no habla de individualismo el texto, no es individualismo, habla de hecho de singularidad. Nosotros le decimos particularidad muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo jugar ahí? A mí me parece que es una tensión interesante. En esto de las muchas mutaciones que ha tenido la escuela a lo largo de los años, en todos estos años, ¿no? Que hemos estado, que siempre han sido, bueno, evaluamos, redireccionamos, accionamos, ¿no? Eran algo parecido a eso. Y que es distinto esta vez, ¿no? Porque es distinto esta vez, estamos pensando en una escuela, una transformación nueva, porque la experiencia, esta vez la experiencia que me pasó en plural es común a todos. Nos pasó una pandemia, ¿no? Antes las transformaciones eran, bueno, yo estoy cansada, vos no sé qué, no sé cuánto. Cada uno, ¿no? Tenía su propia idea o carga de por qué necesitábamos esa transformación de escuela.
esta vez, esa experiencia es común a todos me pasó, en plural, una pandemia, ¿no? Y aunque en lo personal a cada uno lo vivimos de manera distinta, en lo colectivo, escuela, eso nos sirvió, ¿no? Para pensar para poner en valor, como decimos siempre, ¿no? Para poner en valor algunas cuestiones que no las resignemos, sino porque nos da la oportunidad para repensar otras cosas. O sea, dejemos de institucionalizar algunas cuestiones, ¿no? Y animémonos a probar otras nuevas. El trabajo en pareja pedagógica con los talleristas a mí me parece que tiene que ser una columna, o no sé si columna, pero algo que no dejemos perder. Siento que hay ahora hay como una cuestión esperanzadora, la compañera lo dijo, pero no por vos. Digo, bueno, tranqui, diría compañero, tranqui, digo, ¿no? Como los elásticos sociales de las instituciones se tensan y no se rompen y tienden a volver al mismo lugar. Me preocupa, lo decía, comentaba ayer con Sandra, pero digo, me preocupa que perdamos la atención y volver a los mismos lugares, ¿no? Como ya dijimos, lo estamos diciendo, ¿no? Se interrumpió algo, el tiempo, se interrumpió. Pensábamos que no se podía interrumpir el tiempo, pero el tiempo se interrumpió. Bueno, no atentos, como para no volver al elástico, al mismo lugar. Como que el mundo nos ha llevado a las personas, a las sociedades, a ser como muy egoístas y muy materialistas. Entonces, tenemos la obligación como escuela de de formar unas personas más humanas y que tengan que ver también con el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la casa común que tenemos con todos para poder seguir avanzando. Sí, eso que vos decís es importante porque yo también otra reflexión que saco es que la pandemia puso en énfasis la individualidad de la persona y no esto del trabajo en el equipo, el trabajo en grupo, esto de la socialización, acentuó un poco esto de la individualidad. Lo que se puso en jaque también, lo que se debe haber puesto para la mayoría de las escuelas, que es la cantidad de pibes adentro de un aula, ¿no? Como esa vivencia del espacio en las burbujas fue grandioso. Lo valioso. Sí, eso fue lo valioso. La experiencia de las burbujas estuvieron llenas. Esta cosa de lo particular y lo colectivo que siempre se juega en la educación, me parece que en pandemia tuvo así como una lupa gigante, ¿no? Porque era muy el uno al uno, era el WhatsApp, era en el horario que el otro podía, cuando había datos, cuando había señal, etcétera, 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 cuando el otro daba su consentimiento, digamos. Siempre es así, pero acá me parece que fue más evidente, y a la vez cómo hacer de cada una de esas partecitas algo colectivo. Eso me parece que fue el desafío grande de la pandemia y sigue siendo hoy, ¿no? Al regreso de la pandemia, me parece que sigue siendo eso, como las experiencias particulares, los aprendizajes de cada uno, las bisagras que para cada uno fue la pandemia, ponerlas en tono de lo colectivo, ¿no? Lo que tenemos que ir viendo es rescatar esa sensación de posibilidad de crear y de seguir generando más cosas, ¿no? Es como, tenemos esto es lo que nos dicen que hay que hacer porque esto es para todos igual, que es lo normal, o así se gestionará desde las políticas públicas más generales, ¿no? Pero ¿qué pasa, no, cuando la pandemia no es para todos, cuando o pandemia o no pandemia qué pasa en lo particular desde lo común y cómo miramos también lo particular, sabiéndolo también que tenemos que generar lo común o el sentido de lo común? Yo como docente, como trabajadora,
mirándome a mí misma y a mis prácticas, me salvó mucho la creatividad, la curiosidad, porque tratar de reinventar mis prácticas, mis clases, de hacerlo lo más novedoso posible, lo hacía por mí, porque yo necesitaba darle un giro, ese giro que de alguna manera es parte de mi esencia como trabajadora del arte, de que tenga un sentido creativo, de que tenga un sentido estético. Yo intentaba de que tenga letras, que tenga colores, por quién soy yo de alguna manera. Eso me motivaba a seguir investigando, a buscar recursos, a buscar aplicaciones, empecé a ver sobre realidad virtual, o sea, como que me llevó a un poquito, pero por una necesidad también de vivir.
como ama de casa, también hago de mamá y papá, así que como ama de casa y también como maestra ayudaba a mi niña. A veces, bueno, no tuve muchos problemas y aprendía nomás con todo lo que le enseñaba. Y había varios chicos aquí que no tenían, estaban igual que yo, no tenían, no salíamos a la calle, a la municipalidad, si teníamos el código y así que y subían, así han sufrido mucho los chicos, algunos no tenían celular, así que sí, casi la mayoría ahí hicieron poner internet. Y bueno, después todo lo que mandaban a los trabajos los maestros para los demás chicos que viven a 5 kilómetros, a 4 kilómetros, teníamos que dejar y después volver a retirarlos. Algunos cumplían, algunos no. Ya no es lo mismo estar aquí en la escuela con los maestros. Y también debe ser complicado para las mamás que tienen varios hijos, ¿no? Y yo tengo un bebé. O sea, entre hermanos, que el otro quiere recortar, que quiere quitarle, vos tenés que estar en la cocina. Vive una sociedad machista, que el hombre manda, que el hombre espera todo de la mujer, digamos. Y bueno, algunas mujeres ya se han educado, aprenden que no, que hombre y mujer tenemos que ser igual, trabajar en la casa o tiene que ayudar de la misma manera. O sea, el hombre también tiene que ser bueno. Y algunas quizás pues ya no aguantan esa vida y se deciden separar antes de estar pegándose. Yo en mi caso también fui golpeada y yo antes de eso yo no preferí vivir así de esa manera, digamos. Digo, no, si yo vivo así, mi papá y mi mamá nunca peleaban así a los golpes, ¿no? Sí, discusión, lo que pasa, normal, pero crecí así también en una casa machista y digamos una familia machista, que mi papita de espera de mi mamá, todo eso. Bueno, ahora no tanto ya, mi papá entendió, le explica a los hermanos, todo eso, no, bastante ayuda, pero la mayoría, ya sí, los hombres, los mayores, la comida a las 12, a las 12:30, aquí más mujeres golpeadas, toman mucho. Y bueno, de ahí nomás vienen los problemas, así que... Y ya no aguanta y se separa, prefieren estar separados que antes que los chicos sufran, porque los chicos son los que sufren, ven violencia. Y antes de eso preferimos, yo particularmente decidí vivir sola. Y a veces decimos, no, no podemos sembrar, le vamos a vender, pero mi papá dice no, porque si no te hace falta a vos, a tu hijo o a tu nieto, le va a hacer falta, así que no, las tierras no se los vende. Fue muy difícil porque si es que hay un celular, hay uno por familia, que es del padre o la madre y que trabaja y que tiene su día y horario y que no siempre tiene conexión. Entonces la verdad que fue terrible, el 2020 fue muy terrible para la educación. Hemos ido viendo formas de llegar a los niños en cuanto a la pedagogía, adecuarnos también los contenidos con los temas o con la actividad cotidiana de los días, de la familia, cómo ir aplicando eso a partir, por ejemplo, acá en las zonas son muy agricultores, se dedican mucho a la siembra, ¿no?
En esta zona, por ejemplo, se siembran habas, papas, maíz, verduras, y bueno, para el consumo, para salir a los cambalaches, algo de venta, ¿no? Y bueno, a partir de eso, cómo uno iba adecuando esos contenidos con los chicos, ¿no? Y bueno, coordinando por ahí con el plantel docente de ir ver cómo llegar a aquellos chicos que no tenían conectividad, y a partir de eso se elaboraron cartillas, fotocopias, ¿no? Y bueno, era un nexo de poder ir recorriendo y poder solucionar los inconvenientes durante la pandemia. Cuando se empezó a liberar un poco y los docentes de grado debían asistir a las escuelas, nosotros aquí hemos decidido, o en realidad yo le planteé a la directora, le digo, ¿por qué no pagamos nosotros internet para que podamos a través de Meet dictarle clases a los alumnos y poder llegar a todos? Porque en pandemia primero fue dictarle al que podía y al que tenía para conectarse, y no llegábamos ni al 10% de los alumnos por aula. Y bueno, el desafío nuestro fue conseguir Wi-Fi, pero que los chicos tomen las clases desde la escuela. Contamos nosotros con un carro ADM de 20 computadoras, las cuales estaban bloqueadas, no tenían pila, y bueno, Carlito, el profe de música, es el que se ofreció a establecer la red, desbloqueó 6 computadoras, organizamos por aula, con 2 computadoras en cada aula, así que los chicos entraban a las 8 de la mañana y pasaban sus clases virtuales de 8 a 10 acá en la escuela. Rescato de esta pandemia y valoro muchísimo la virtualidad, la conectividad, que nos está metiendo en un mundo más globalizado, donde sí o sí debemos aprender a manejar las tecnologías para estar insertos, ¿no es cierto?, tanto en la parte laboral, a nosotros en lo que nos compete, lo educativo. No reemplaza la virtualidad al docente, y el docente no es reemplazado, como nosotros también sentimos que a nuestros pequeños necesitamos mirarlos a los ojos, necesitamos su afecto de ellos, necesitamos sentir cómo está de sus sentimientos, de sus ánimos para poder trabajar, para poder aprender. Siempre han sido valores propios de acá de la zona, porque siempre se practicó, digamos, ya sea no en lo pedagógico, pero desde una mirada más de pueblos originarios, el del respeto, la ayuda mutua por el otro, o sea, eso venimos por ahí trabajando, pero lo que es contenidos educativos, que era como algo nuevo, ¿no? Y bueno, se logró llevar adelante con la colaboración y la ayuda de todos. Del barrio la producción, de fondo el paredón. Tiramos flow, esa es nuestra lección. Seguimos adelante sin perder la razón. Con el profe Maxi llenando el pizarrón. Fue difícil, fue duro. Pasar el tiempo ahí guardado. Sobre todo esa primer pandemia, que fue una pandemia más estricta desde el guardarse, desde el quedarse y todo. Y como educador también fue difícil porque la primera propuesta que surgió, que fue la del WhatsApp, no encontrábamos la manera de llegarle a los chicos y a las chicas. Siempre tuvimos las redes como objetivo y como gran alianza. Profundizar y hacer más fuertes ese entramado, esos nudos que nos van entrelazando, que no nos atan, sino al contrario, nos hacen más fuertes, nos sostienen. Redes, cuando hablo de redes, hablo redes con organizaciones, pero también hablo redes con municipales, con el Estado,
muchas alianzas y poder llegar entonces a esa red que nos aloje, que nos sostenga y que también nos levante, ¿no? Nos levante, nos haga soñar, después volver a caer y después volver a soñar. Siempre saber de dónde estamos, pero siempre seguir soñando y dar un salto para adelante. Salimos de colegio y nos vamos a la esquina, haciendo rap con los pibes y las pibas, hacer un par de giles que a veces nos tiran. Primero empezaron una radio en pandemia, profes y algunos estudiantes no van, que se llamaba No Queda Otra, y después surgió la idea de hacer este club de radio con nosotras estudiantes, que le pusimos nombre, se llama No Nos Cabe Una, y bueno, la organizamos nosotras y ahora dentro de un ratito vamos a firmar la artística, ¿no? Pensar al territorio como un recurso de la escuela o pensar a la escuela como un recurso del territorio. Y me parece que tiene que ver más con lo segundo. Y a mí por lo menos la radio me sirvió más para hacer más... La radio y toda la experiencia de pandemia como comunidad realizada y todo. Entender más en qué lugar podemos ocupar en toda esta trama que contiene a la escuela, de la cual la escuela es parte, pero un nodo más en ese rizoma que es la organización de acá a la vuelta y la que está a 4 cuadras y son todas esas experiencias. La pandemia fue muy difícil y había muchos pibes que no querían levantarse y estaban con mucha pesadez, entonces como que la radio los animaba un toque a levantarse y de paso a hacer la tarea. Como las dos con potencia. versiones. Vamos, Sumate a nuestro aire, que acá estamos con la mejor música de No Nos Cabe Una. Con esfuerzo y sacrificio, el colegio más las ganas que le ponían los profes, los cordis y los directivos, todos. Hasta Para incluso ganas. los alumnos, porque le ponían Sí. onda. Así que sí, fue re Era como lindo. decir, bueno, sí, al fin vamos a poder tener un espacio donde nos podamos comunicar, expresar libremente, no solamente entre nosotros en el colegio, sino con los barrios. Y fue como tremendo eso. ¿Lo pedís? Lo tenés. Perfecto. Estamos reorganizados, chiquis. Capaz también por la pandemia de que como no pudimos juntarnos mucho y fue todo mensajes, mandar tarea y eso, es como que este espacio nos brinda el lugar de poder hablar y expresarnos en capaz lo que queremos contar o nos queremos decir o que queremos contar algo del barrio privado y acá lo podemos expresar como libremente, pero no solamente lo decimos así entre nosotros, sino que lo podemos decir por el barrio y eso. Un espacio que los haga sentir parte, que los haga sentir seguros, que los haga sentir a gusto. Y eso no tiene que ver solamente con lo que pasa dentro del aula o con lo que pasa en la transmisión de saberes o de llevar adelante una currícula. Me parece que tiene que ver con la escuela pensada como un lugar para experiencias significativas, experiencias que nos movilicen. Porque la macana, si no es que, sobre todo en una sociedad o en un momento histórico donde los vínculos sociales están cada vez más atomizados, si no machacamos fuerte con la ternura y ser permeable a lo que le pasa al otro y a cómo miramos ese el otro, yo siempre digo que la escuela es la institución donde aprendemos a lidiar con la diferencia. Yo a aquellas no las conocía, nunca les había hablado y ahora les hablé por la radio y como que escuchamos voces nuevas, nos expresamos, es para, no sé, abrirnos más, a explicarnos. Es una forma de expresarnos Claro. y que las demás personas nos escuchen. Como que está bueno desde ese punto de vista porque con la juventud hay muchos prejuicios, ¿no? Yo lo siento así, como que o vienen a salvarnos o vienen a hundirnos. Y es como que así tenemos voz y vamos a hacer que nos escuchen. Si tiene la letra nos pueden seguir también. No sé si lo notas.
nos rendimos jamás. Nos voy a acompañar. Juntos aprendimos siempre juntos. La lucha siempre fue juntos y no nos rendimos jamás. Es extraño extrañar lo habitual, lo de todos los días. Lo de siempre, nada en especial. No se siente falta de lo que se fue, de lo que se queda, lo que está aquí permanece inalterable, sin cambios a la vista. Nada hay de más extraño que sentir la necesidad de lo que está delante nuestro. Como un monumento rígido, como un templo sagrado, como una memoria muda de una historia de siglos. Lo extraño es extrañar todo aquello que no extrañábamos, porque dábamos por sentado que allí estaría para siempre, inconmovible, pero que ahora se ha vuelto imprescindible o distinto. Entonces habría que cuidar lo importante y dejar de lado lo banal, lo superficial. Escuelas esenciales para tiempos extraños que extrañan el cuidado de lo entrañable del mundo y que cuidan de lo horroroso del mundo. Porque un mal día todo puede desmoronarse, porque un mal día todo será demasiado tarde.
lo que no es natural ni automático, en fin, lo que hacemos juntos, en común, en comunidad. Los Yo le saqué foto. No sé si puedo hablar por todos, decir que a todos nos cambió. No sé si lo puedo decir. Desde mi lugar de trabajo, con mis compañeros, creo que a todos nos abrió una manera diferente nos transformó, de alguna manera u otra, más o menos nos transformó. Entonces es muy difícil, incluso como persona, volver a vivir como si no hubiera pasado nada. Yo creo que nos cambió a nosotros, nos dio más fuerza para ser un poco más empáticos, porque no nos poníamos en el lugar del otro. Al menos yo eso lo noté en varios maestros. Después de todo lo que pasó y de todo lo que se rompió, necesitamos espacios para volver a reconstruir y, como decíamos, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Qué dejamos de lo que aprendimos? ¿Y qué cosa vimos que ya es obsoleta? Y bueno, la virtualidad debería, yo creo, seguir en forma, porque ya la escuela misma estaba atrasada con esto de lo digital. Y nuestros alumnos, los adolescentes, tienen gran parte de su vida pasa por lo virtual, ¿no? Redes sociales, videos, fotos, la imagen de ellos mismos virtual para ellos es muy importante. Entonces la escuela no puede desentenderse de eso, porque es como ellos entienden y conocen el mundo. Así que bueno, que la virtualidad... Bienvenido sea la tecnología. La tecnología, bienvenida sea en la escuela, que se quede. Saber que avanzamos de acá, ¿sí? O sea, tenemos un montón de conversaciones hechas. Y por ejemplo, esto de la pareja pedagógica para mí es que muchas veces lo hablamos, qué bueno trabajar en pareja pedagógica. Y este año como que nos pusimos, no sé si no nos quedó otra, sino es que era la forma de poder trabajar con el otro. Y en general, bueno, personalmente me encantó la posibilidad de trabajar con otro en el aula y ir compartiendo y ir aprendiendo, porque uno no podía ver, o sea, no te podés hacer a algún lado, participás, ¿no? Participás desde el aprendizaje en conjunto. Más que nada es fijarse en la situación de cada alumno. Por ahí yo me basaría en eso. Estar más presente para el alumno y fijarse que no solo venir a exigir tareas, hacer esto. O sea, no se consta solo en venir a enseñar, sino también en preocuparse, de ver cómo en estar presente como docente. Hay muchos profesores que les faltan ganas de enseñar. Sí, para mí los grandes temas siguen siendo hilvanar lo suelto. Hay mucha cosa suelta en la pandemia, suelta. Entonces, en todos y en lo social también, ver si podemos hilvanar esto, hilvanar lo pequeño con la macropolítica, la necesidad de la tecnología, con la huerta en la casa, las dos cosas, ¿no? Cocinar en familia, con la necesidad del comedor escolar, como siento que hay que volver a enhebrar y encontrar en eso, ¿no? Tiempo, espacio, ingredientes para cocinar en casa y la necesidad de trabajamos muchas horas, nuestros niños comen en la escuela, por ejemplo, ¿no? O un solo dispositivo tecnológico por familia, bueno, y la posibilidad de que eso cambie, de que hoy tendría que poder haber esa posibilidad. Y sin embargo también no poner todo ahí, porque no es todo ahí, ¿no? Aparecieron muchas huertas en las casas y eso también fue muy hermoso. Apareció mucha caminata afuera y eso también fue muy hermoso. Aprovechar a Bariloche con todas sus posibilidades. También creo que la pandemia, cuando empezó a permitir las salidas, un montón de gente
salió a caminar que no salía, ¿no? Entonces, bueno, encontrar ahí un modo de hilvanar todo eso. También el momento histórico le pide otra cosa, ya no es la escuela del libro, ya no es la escuela del saber, es una escuela que nos tiene que aprender, enseñar a adultos y a jóvenes y niños a vincularnos con ese saber y sobre todo con... Y bueno, y el vínculo va de la mano de la experiencia. Como no volver a la carrera, digamos, ¿no? A las demandas, a las necesidades que son reales, pero que también quizás, si no aprovechamos ahora para hacerle preguntas a cuántas horas un niño tiene que estar en la escuela, a cómo es la mejor manera de estar, cuál es el número de niños para estar en un grupo. Y que no sean posibilidades y que no sean sueños, sino convertir esos sueños y esas posibilidades en derechos a través de una política pública. Sí, me parece que es disputa, ¿no? Y también pienso en las políticas públicas, ¿no? También, enseguida volvimos... Bueno, ¿qué tiempo? ¿Cuáles eran los contenidos? ¿Cuáles ya no tiene sentido? ¿Qué tomamos de lo que pasa? ¿Qué nuevos paradigmas? Eso me parece que es la gran tarea. No sé si soy muy optimista en cuanto a si las vamos a tomar. Creo que acá le estamos dando pelea a eso. Creo que mi mayor sueño es eso, una escuela que pueda alojar metamorfosis, cuerpos que cambian todo el tiempo, tipos de pensamientos, diversidades. Y bueno, sí, incomoda y bueno, sí, nos hace preguntarnos cosas, pero creo que deseo eso, ¿no? Como una escuela que aloje esas danzas, esos otros mundos posibles, que por ahí no son los míos, pero son de otro y es re valioso y deseo eso en la escuela pública para todos. Así que la escuela también está asistiendo y está saliendo frente de trinchera ahí adelante con los nodos alimenticios, las bolsas de mercadería, este tipo de relación que se establece con la comunidad. Hola, señor. Estoy haciendo cosas con mi mamá con las figuras geométricas. Mira. Esto es un perro que con los techitos de casas le sacamos los techitos y los pusimos como las orejas. Acá está como el cuadrado, como la cabeza, y acá está la trompita, el cuerpo, y acá están las patitas. Bien. ¿Qué está pasando con la educación? Mira, yo creo que la crisis del capitalismo que vino a mostrar la pandemia hizo que se tuvieron que cerrar las escuelas. Amerita hoy un análisis profundo porque tenemos que construir otra escuela. Esta escuela no le sirve al papá, no le sirve al chico y no le sirve al docente. Tenemos que ser capaces de comenzar a pensar otra escuela y otra educación para nuestro pueblo. Obviamente que pensar otra escuela implica pensar un modelo de sociedad. Somos Pandora, abrimos la caja. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué hacemos ahora? Porque ya no sé. Somos Pandora, abrimos la caja. Somos Pandora, abrimos la caja. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué hacemos ahora? Porque ya no sé. Somos Pandora, abrimos la caja. Esperanza habrá.